casi Mella, ¿verdad? Y es el pastor de Marta y de Salatiel, quien de forma muy amable nos los presta. A Marta de vez en cuando y Salatiel los domingos y los miércoles. Una iglesia muy bonita, he tenido el privilegio de compartir con ellos. Así que antes de proceder a las preguntas, quiero que nos saluden hoy nuestros panelistas. Vamos a empezar por orden de edad. Pastor Edwin. Están abusando. Bueno, un saludo a todos. Gracias por la invitación, a Ricky. Y es un placer para mí hablar de mi tema favorito, ¿verdad? Cada uno tiene su especialidad en el ministerio. Y a mí me ha tocado trabajar con familias y qué mejor, bueno, venir a hablar de lo que nos gusta, ¿verdad? Y sé que es un placer para mí estar aquí. Amén. ¿Quién sigue? ¿Quién es el menos viejo de los dos? Están peleando ahora. No, darle la gracia a Dios por la oportunidad de hablar de nuestras experiencias como padre, como cabeza del hogar. Muy importante tener siempre al Señor de por medio. Amén. Amén. Bendiciones para cada uno de los que están aquí presentes y los que nos ven a través de Facebook. Para nosotros es un placer en esta noche nosotros venir a exponer lo que es mayormente la paternidad y esperando que cada uno de los temas que vamos a tratar en esta noche sea de bendición para cada uno de los padres que nos están viendo. Amén, que así sea. Y es amplio lo que vamos a hablar hoy, porque quiero que sea integral en la vida del hombre. Aquí tenemos hombres solteros, hombres casados, jóvenes, hombres, no hay tantos mayores, gracias a Dios el papá de Noemí está aquí, así que tenemos está distribuida la cantidad de hombres y por supuesto mujeres, más los que nos están sintonizando vía nuestras redes sociales. Me gustaría empezar con algo que yo creo que pudiera definir mucho la vida del hombre, y es los amigos del hombre, sus amigos personales, sus amigos íntimos. A veces muchas mujeres se quejan sobre esto, los padres se nos quejan de esto cuando somos hijos. En el caso de ustedes, ¿los amigos se eligen o los amigos te los da la vida y la circunstancia en la que tú te rodeas? Puede ser desde un punto de vista, lo que hayan estudiado, como también desde el punto de vista práctico. Podemos empezar con el pastor Edwin. ¿Uno le elige o la vida, cuando hablamos de la vida, ¿verdad? La circunstancia, la sociedad los elige? Bueno, cuando nosotros llegamos ya a la vida matrimonial tenemos amigos. Se supone que ya tenemos personas que son significativas para nuestra vida, y cuando llegamos al matrimonio, esas personas pueden integrarse en la relación o pueden convertirse en obstáculos en la relación. En mi caso particular, mi esposa tiene una tendencia a amar las cosas que yo amo. Entonces ella tiende a hacerse amiga de mis amigos y eso me hace el trabajo más fácil, ¿verdad? Wow. Siempre y cuando yo trate de delinear las fronteras de la amistad. Inmediatamente me caso, ya dejo de tener intimidad con los amigos. Mi intimidad ahora es única y exclusiva con Dios y con mi esposa. ¿A qué usted le llama intimidad, pastor? Intimidad llamo decirle cosas a personas que mi esposa no sepa. Okay. Yo le llamo a eso infidelidad. Entonces, no existe intimidad a menos que no sea con tu esposa o con Dios. De ahí en adelante, cualquier intimidad fuera del matrimonio podría ser considerado como adulterio. Ustedes... Suena radical, pero es así. Así he vivido 22 años de matrimonio y me ha resultado. Mis amigos del principio lo comprenden, lo saben y tenemos una amistad preciosa, pero ya mis secretos, mis cosas particulares, las ministro con mi esposa. Okay. Caso tuyo, Clemen, el pastor hablaba de fronteras. ¿Qué límites has puesto o pondrías a los amigos que no afecte tu vida personal o familiar? Bueno, algo que me ha funcionado es que primero trato de no tener cosas ocultas, conversaciones ocultas, ni en teléfono, ni en celulares, computadora, en ningún medio. Todo lo que yo tengo, mi esposa tiene acceso. Okay. Le muestro mis claves, si no se las sabe se las digo, si se las olvida se las recuerdo. Ese es un punto muy bueno. Y la otra es también que trato que mis amistades conozcan quién soy y a quién les sirvo. Okay. No importa que sean inconversos o cristianos, tienen que saber que yo les sirvo al Señor y por ende hay temas
que aunque ellos quizás me lo consulten, pero ellos saben ya más o menos cuál va a ser mi norte. Claro. No trato de que ellos tengan un stop en ese sentido. Bueno, es una muy buena frontera. ¿Quiere añadir algo, caballero? Mayormente los amigos que nosotros tenemos lo elegimos nosotros, no la vida, y más allá después que uno es casado. Porque muchas veces uno se casa y viene con amistades que son tóxicas a la hora de... Está de moda esa palabra ahora. Sí. La tóxica. Sí, que son tóxicas para nuestro matrimonio. Entonces, uno tiene que saber elegir las amistades que uno va a tener, y las amistades que uno elija también tiene que ser amistades del matrimonio, no solamente... Correcto, que sean amigos del matrimonio. Y vamos a iniciar esta pregunta contigo. Dicen que los hombres no les gustan, y creo que es cierto, hablar de sus sentimientos, es decir, frustraciones, fallas, dificultades. ¿Cómo ustedes lidian con ese tema? Vamos a decir, esa debilidad con el que nacemos los hombres, de ser tan reservados, aún con las esposas o con alguien, porque hay cosas que tú tienes que hablarla con alguien. Cuando ustedes están en un momento así, ¿cómo la trabajan? Bueno, mayormente el hombre por naturaleza no le gusta mostrar debilidad. Yo soy todo lo contrario, yo lloro. ¿Cómo? Sí, yo... Pues ya me quitaste una pregunta que tenía yo aquí. ¿Está bien? Yo cuando hay problemas o me siento en debilidad, yo se lo cuento tanto a mi esposa como a mis hijos. Ellos son los primeros que se dan cuenta en eso, porque son los primeros que tienen que estar al tanto de la situación que a uno le está pasando. Mayormente sí hay muchos hombres que no quieren mostrar esa debilidad delante ni de los amigos, pero mucho menos de la familia. Y yo creo que si nosotros tenemos una debilidad en algo, la mejor persona para ayudarnos a avanzar y ser fuerte en esa debilidad es nuestra familia, nuestra esposa y nuestros hijos. Correcto. Pastor Edwin, Bueno, ¿tú también lloras? sí, todos lloramos. Sí. Pero si analizamos bien ese asunto, podríamos darnos cuenta de que es simplemente un chisme popular. El hombre siempre ha sido mucho más llorón que la mujer, y la muestra está en las bachatas. Los cantantes de bachata son hombres, y la mayoría cantan de lloriqueo, de fracasos amorosos y de todas esas cosas. Sí es cierto que el 90% de los hombres no busca ayuda de consejería o de terapia familiar, terapia matrimonial. Son las mujeres las que más buscan la ayuda. Por eso mismo, porque el hombre tiene un pseudomachismo, solo algo como publicitario, ¿verdad? Pero en su intimidad son frágiles, somos frágiles, y hacemos alianza emocional con las mujeres muy profundas. Y sí somos llorones, de alguna manera expresamos algunos sentimientos, pero de una manera distinta a la mujer. La mujer los deja ver de una vez y los sobrepasa, tiene herramientas emocionales para sobrepasar los momentos difíciles, con el llanto, con la amiga, con hablar. El hombre le toma con beber, le toma con suicidarse o matar. O sea, nuestras herramientas emocionales son mínimas por el tipo de crianza que tenemos en Latinoamérica. Es una crianza machista que nos empuja a ser fuertes, cuando en realidad no hay mucha diferencia entre un hombre y una mujer en ese aspecto de manera profunda, ¿verdad? La semana pasada yo hablé de 3 Fs con las que lucho constantemente, y me imagino, ¿verdad?, cada hombre: la falda, la fama y la fortuna. Me gustaría saber la experiencia de ustedes, cuál de esas F han encontrado lucha, pueden elegir una cada uno o repetir, y cómo han luchado contra ella. Clemen puede iniciar con la fortuna, que es el más adinerado del grupo. Entonces, ¿cómo lucha con el tema del dinero o cualquier otra de las F? No, precisamente, pastor. No. Estoy profetizando. Pero sí tengo testimonio. Miren, yo soy hijo de padres separados. Ya tarde, mis padres se separaron ya yo teniendo ya casi la mayoría de edad, 16 años. Y entre mi padre y yo siempre hubo un tirijala, porque mi mamá,
a quien le enviaba el dinero de fuera de España, porque mi papá permitió que mi mamá se separara, eso es algo que es bueno señalar, se separara en el sentido de ir a buscar mejor vida. Okay. Eso es garrafal para la familia. Claro. Y a quien mi mamá le enviaba el dinero, después de la segunda vez que ella vino, que le dejó el dinero a él, y bueno, hubo una historia ahí. Entonces me lo enviaba a mí. Mi papá me veía entonces como un enemigo, porque Claro. mi mamá me estaba poniendo en el lugar de él. Correcto. Y siempre hubo choque entre mi padre y yo, hasta finales de su vida, cuando murió de una enfermedad, pero gracias al Señor nos pudimos reencontrar y perdonarnos. Siempre hubo un problema con eso, del dinero, de la fortuna. Entonces, en consecuencia de eso, yo sí manejé, a mi corta edad manejé dinero, manejé vehículo del año, mientras estuve en la universidad, estuve en las mejores universidades del país, una de ellas, y después la otra. Y eso hace daño. El tú manejar un dinero que tú no tienes la capacidad de manejarlo es peligroso. Te trae conflictos espirituales, te trae problemas. Yo diría que el manejar dinero trae problemas con las otras dos F. Es cierto. Eso Atrae. es directo. Atrae mucho. En el caso de ustedes, Falda o Fama o Fortuna, De alguna manera hemos manejado todos los conflictos en la vida ya que tenemos. Yo tengo apenas años, ¿verdad? Esa es mi edad. Y hemos vivido todas esas cosas de una forma u otra. Y si nos adentramos en el matrimonio, en la familia, pues la pregunta de quién maneja el dinero, ¿verdad? es un buen tema, pastor. Sí, Y quizás pudiéramos invitarlo un día a hablar de eso solamente, porque creo que uno de los problemas más fuertes de los matrimonios es el tema del dinero, ¿verdad? Sí, cuando comencé en la universidad, mi profesor de auditoría decía que el que maneja el dinero se muere primero. Entonces yo me llevé eso siempre en la mente. Vamos a resolver eso desde ahora. Mira, mi amor. Toma, quédate. Y desde muy temprano entendimos en mi casa quién debía morir primero. Y por eso mi esposa maneja la finanza. Es más fácil así. Pero aunque lo digo de forma de juego, sí es cierto, en mi familia sí sucede. Yo, un novato, acabado de casar, todavía con la misma fiebre de gastar dinero y de hacer lo que quería, tal vez vivir como soltero con los hermanos de la iglesia, tuve que de manera compulsiva entregar las finanzas voluntariamente a mi esposa, ¿verdad? Porque tuve problemas al principio con las finanzas. Con la fama, sí, los pastores a veces nos ingreímos, como decimos, y creemos que tenemos cierta posición delante de la gente y el Señor se encarga de bajarnos los humos. Y con las damas, yo tuve una adolescencia dentro de la iglesia muy particular, y era que estaba siempre con mi pastor, y mi pastor me enseñó muchas cosas, dentro de ellas cómo ser temperante en vez de huirle al problema. Claro, la Biblia nos dice huye de las pasiones juveniles, ¿verdad? Y huye, pero también habla de que nosotros tenemos que tener un carácter que va por encima de cualquier estrategia que podamos utilizar. El carácter es lo más importante y, como decía Pablo, tomar nuestros miembros y adiestrarlos para eso. Y uno de los miembros más débiles nuestros, en mi caso, era ver, ¿verdad? Desde jovencito comencé a adiestrar mi vista hasta tal punto de que es posible que yo conozca a una persona por la voz y no por su rostro ni por su físico. Es una costumbre y así me manejo siempre, así me he manejado porque sabía que eso era un hándicap en mi vida, un problema. Y más adelante con otra pregunta que creo que viene por ahí vamos a explicar eso. Ok. José, tú trabajaste en zonas francas. En estos días había un pastor invitado que le hablaba a los hombres, los matrimonios, del peligro del taxeo. El taxista tiene muchos problemas. Y yo, ay, si él supiera de la zona franca, ¿verdad? El tema de las faldas, ¿cómo, si pudieras volver atrás, porque no sé si eras cristiano cuando trabajaba en la zona franca. No. Ahora el José de ahora, el José cristiano, ¿qué manejarías diferente en tu entorno para cuidarte de las faldas en un ambiente así como esos? No es el único, ¿verdad? Pero esos que son muy peligrosos. Bueno, cuando yo trabajaba Puedes pegarte mal, mamífero. cuando yo trabajaba en la zona no era cristiano, pero
sí, en medio de ese proceso ya el Señor me había llamado. Y recuerdo una experiencia que tuve en una fábrica, trabajando en una fábrica, en un taller, donde había una joven que siempre pasaba, una rubia. Yo espero que tú vayas a llevarme al Darío cuando terminemos la entrevista. Tenemos médicos aquí. Yeah. Y siempre pasaba por la fábrica y ella siempre se quedaba mirándome. Ya yo tenía mis primeros años en el Evangelio. Y ella siempre le decía a los compañeros de trabajo míos que yo le gustaba y que ella iba a hacer lo imposible por llegarme. Y un día ella esperó a las 12 del día, que todos los compañeros se iban a comer. Yo me quedaba ahí trabajando en el taller y ella entró a la fábrica. Y entró a la fábrica y me dijo: yo voy a ver si es verdad que tú eres cristiano o si tú eres hombre de verdad. Y yo recuerdo que yo temblé, me puse a temblar. Yo estoy temblando y no estoy ahí. Aquí yo estoy temblando. Ahora yo me puse a temblar. Y yo recuerdo que yo la empujé y salí corriendo de la fábrica y la dejé a ella sola en el taller. José, se repite la historia. Si tengo un hijo varón se llamará José, ¿verdad? Yo creo que las tentaciones en cuanto a la falda, de la única manera que uno la puede enfrentar es corriendo de ella. Yo creo que no hay hombre tan Superman para decir yo sí, a mí nada, yo no caigo. Mejor es correr. Correcto. Esa es la mejor forma de uno evadir esa tentación. Bloquear. Si es en las redes, bloquea. Si decíamos, ¿no?, en estos días, si es en el trabajo, cámbiate de trabajo, pero corre. Muy buen consejo. La mayoría de mujeres se quejan de que los hombres usan mucho el teléfono, la televisión o los videojuegos. ¿Verdad que sí? ¿Están aquí las mujeres? Están aquí. Ahí son esos 3 renglones. Los más viejos, me imagino, la televisión y sus noticias. Los más jóvenes, entonces, entre el teléfono y los videojuegos. ¿Cómo ustedes manejan el entretenimiento, el tiempo que se le puede dedicar al entretenimiento? Pero mujeres, ya no peleen. Porque es a favor de ustedes que yo estoy aquí con esta pregunta. Deberían estar agradeciendo. ¿Cómo ustedes manejan el tiempo con el entretenimiento y la familia? Vamos a empezar. Empieza usted, que nosotros estamos trabajando el hermano en eso. salió corriendo. No solamente le salió corriendo a la joven, ahora la pregunta. Muy bien. Bueno, como le dije al principio, uno va aprendiendo con los años. No comenzamos de una vez a ser padres o esposos perfectos. Siempre vamos en ensayo y error. Casi no hay cursos y nada, enseñanza que nos instruyan de cómo ser buenos esposos. En el camino aprendemos mucho, ¿verdad? Amén de que hay algunas iglesias que ayudan con esto, con consejería. Pero uno ha entendido que la diversión, las vacaciones, el entretenimiento funciona mejor cuando nosotros tratamos de abrir un espacio para la familia, un espacio para la pareja. Hay preferencias en cómo me voy a divertir, pero si nosotros enseñamos a que debe haber un espacio, por ejemplo, de toda la familia ver una película. En mi casa hay un solo televisor, no por falta de comprarlo, de tenerlo, sino porque entendimos temprano que los televisores nos separan, wow, ¿verdad? Entonces hay uno solo, en un solo sitio, con un mueble grande, y ahí todos nos sentamos por lo menos una vez a la semana, peleamos por cuál película vamos a ver, ¿verdad? Normal. Es un problema, pero al final vemos una, muy mala tal vez, o muy buena, quién sabe. Pero ahí algunos con la chemba de este largo, bravo viéndole. Pero sí logramos establecer eso en familia, logramos hacer eso. En mi casa hay un solo, bueno, hay varias, pero se usan para otra cosa. El mismo que brega con música lo usa como monitor, y hay uno que es para ver televisión. De hecho, estos jóvenes ya no ven televisión. Los televisores se están dañando en la casa porque ellos están aislados, chateando con su tablet o con su celular. Que dicho sea de paso, es algo que debemos controlar. Pero el consejo es: seleccionen un tiempo y un momento para todos tener un tiempo de esparcimiento juntos, ¿verdad? Así lo he manejado en mi casa, así me funciona, amén de que cada uno tenga su propia diversión. Amén. En nuestro caso,
no tengo problema con No, el tú no tema. respondes nunca a los WhatsApp. Yo me imagino que no usa, que no usa el teléfono casi. No me... Bueno, al final en la mañana veo la noticia, que lo pongo de la noticia del día pasado, media hora, y en la noche sí, a veces veo una película, pero invito a mi esposa a que la veamos, y a los 15 minutos yo estoy durmiendo. O sea, yo no tengo problema con el tema del entretenimiento, casi no me gustan los videojuegos, puedo compartir con un amigo que me invite, pero no es un problema para nosotros. Ok, qué bueno. Salcedo. Yo creo que el tema de los celulares mayormente es un problema que está afectando mucho a las familias. Y tanto a los esposos y la esposa y los hijos. Como decía el pastor, mayormente, y ya un ejemplo en el caso mío, que tengo ya hijos grandes y adolescentes, es un poco como más difícil de lidiar con esa situación. Pero en el caso mío, yo estoy luchando con eso, porque yo no es que uso el celular como entretenimiento per se, pero porque yo en el celular, un ejemplo, yo estoy en un grupo, que es un grupo cristiano, y mandan siempre mucho estudio bíblico, y yo siempre estoy leyendo los estudios ahí, pero la esposa mía, como ve que yo estoy en el grupo, Claro. ¿con qué tú estás hablando? ¿Con qué tú estás hablando? Suelta eso. Sí, Suelta normal. Pero sí, en realidad yo creo que nosotros como cabeza de hogar tenemos que sacarle un día donde no el celular, sino desconectar el internet y sacarle un momento para compartir en familia, compartir, escuchar a nuestros hijos, porque ahora mayormente estamos viviendo la era donde hasta para corregir ahora a los hijos, lo que le manda un texto, porque el muchacho está trancado en la habitación con el celular en la mano, y por el celular es que tú lo llamas o lo corriges. Pero yo sí creo que como cabeza del hogar nosotros tenemos que tener un control, poner y tener un control sobre eso. Excelente. Me quedan 10 preguntas y 10 minutos. Vamos a ver cómo trabajamos. Para los que nos están viendo por Facebook, tenemos todavía horario limitado en nuestro país, así que no tendremos la libertad de tener tanto tiempo. Aprovechamos y le pedimos que comparta el video, por favor, sea los que están en vivo como los que están en vivo a través del teléfono. Así que voy a ir a las preguntas quizás más neurálgicas. Este es muy importante, yo lo entiendo, por el plano espiritual. ¿Cuáles elementos de Dios, como Dios Padre, como nuestro Padre, ustedes quieren o han intentado o pudieran los hombres reproducir en su forma de criar a sus hijos? Cuando usted estudia el modelo de Dios como Padre en toda la Biblia, ¿cuál cosa usted dice, por lo menos una cada uno, de Dios como Padre, yo aprendí tal cosa, que a veces no necesariamente lo aprendemos de nuestros padres terrenales, y quiero reproducirla en mis hijos? Vamos a empezar en el orden para acá. Bueno, una de las cosas del cual hablaba al principio era el tema del dinero. Yo estoy tratando de que a mis hijos todo lo que yo pueda darle a ellos, sean que ellos se los ganen, sea porque me dijeron un texto bíblico o un capítulo entero, dependiendo la cantidad de versículos, entonces yo le doy su premio, porque esa cosa yo no la aprendí de mi papá. Sí le agradezco a él y al Señor, claro, que cuando me llevaban a la iglesia católica, cuando venían bautizando, él me cambiaba para el otro lado. Me decía, cuando tú seas grande, tú vas a elegir lo que tú quieres ser. Wow. Eso es lo único que sí recuerdo de él. Pero trato de que las cosas que mis hijos, ellos quieran, se lo ganen. Okay. Se lo ganen, y trato de enfocarlo a la palabra de Dios, de enfocarlo a que su prioridad sea Dios. Esa es una de las cosas. Él sería un arminiano, ¿verdad? No, en ese sentido, solamente ahí. Bueno, mire, una de las cosas que yo he aprendido de Dios es a respetar la individualidad de mis hijos. Cada uno de mis hijos son diferentes y yo los trato diferentes. Me acerco a ellos de manera diferente, mi tono de voz es distinto por cada uno, porque Dios a nosotros nos trata a cada uno según nuestra personalidad, según lo que podemos entender, según nuestras capacidades. Así como decía David, que Dios conoció su embrión,
que lo vieron desde su formación, así Dios nos conoce y sabe que somos individuales. Dios no quiere que nosotros seamos como nadie, porque de lo contrario hubiese elegido a nadie, no a ti, ¿verdad? Correcto. Entonces, una de las cosas que sí hago, como Dios lo hace conmigo, es respetar a cada uno de mis hijos de manera en particular, de acuerdo a su personalidad, y guiarlos en su camino, como dice Proverbios, para que no se aparten de él, ¿verdad? Guiarlos en su camino, el que él trajo de parte de Dios. Excelente. Una de las cosas que a mí me gustaría implementar en mis hijos como modelo de padre, poniendo el ejemplo del Padre Celestial, es aprender a escucharlo, porque mayormente nosotros como padres muchas veces no aprendemos a escuchar a nuestros hijos, y una de las cosas que tiene el Dios Padre es que no escucha a nosotros. Y yo creo que así mismo nosotros tenemos que aprender a escuchar a nuestros hijos, porque si nosotros no lo escuchamos, entonces otros lo van a escuchar en las calles. Correcto. Y va a ser peor. Correcto. ¿Cómo manejan ustedes el equilibrio, que es otro problema serio de los hombres, de la agenda laboral, también pudiera ser ministerial, a la vida familiar? ¿Cómo se desconectan? A veces los hombres se quedan trabajando aún dentro de la casa. En el caso de lo que trabajamos mucho en el ministerio nos pasa más a menudo. ¿Cómo usted logra sacar tiempo a propósito para la familia, luchar contra las labores que te abrumen, y también en el tiempo del ministerio separar esas cosas? Podemos empezar de aquí para allá. Bueno, tú sabes que uno de los problemas mayormente de nosotros los hombres es que nosotros llegamos del trabajo y cuando llegamos a la casa lo que queremos es descansar. Y los que están en la casa, mayormente nuestras esposas y nuestros hijos, lo que quieren es que nosotros le dediquemos un tiempo y salgamos a compartir con ellos. Uh-huh. Y nosotros lo que queremos es cama, como dicen por ahí, lo que queremos es descansar. Entonces, yo creo que nosotros debemos de hacer un balance y saber que el descanso que nosotros estamos buscando lo podemos encontrar a través de la dedicación a nuestra familia, a nuestra esposa. Porque muchas veces nos olvidamos de eso. Y yo soy de los que mayormente yo no llevo el trabajo a la casa. Yo llego a mi casa y para mí el trabajo se olvidó. Y casi también en lo ministerial. Cuando yo estoy en la casa hablo muy poco de lo que acontece en la iglesia o en el ministerio. Al menos que no sea ya un caso que haya que darle prioridad. Claro. Pero no trato de cargar ni a mis hijos ni a mi esposa con lo que es el trabajo y el ministerio. Traer el trabajo a la casa es peligroso, más si uno es forense, ¿verdad? Sí, o bombero. Llevar un muerto para la casa. Policía, son trabajos que no se pueden llevar a la casa. Usted, la agenda y la familia. Miren, en este tiempo hay un fenómeno que se está dando, digno de estudio, y hay muchos papers en internet que hablan acerca del teletrabajo. A medida que ha desarrollado esta pandemia, mucha gente está llevándose el trabajo a la casa y ahora trabajan mucho más horas que antes. Tienen que trabajar las horas normales, pero siempre está accesible a los jefes, a una llamada, a una conferencia, a un Zoom, y esto está desarticulando el sistema familiar hasta cierto punto. Entonces, ahora mismo es casi ineludible lo que está pasando. Hay que hacer malabares para poder desempeñar una labor. Para poder apartar tiempo. A Adán le pasó eso mismo. Adán se llevó el trabajo para la casa. El trabajo de Adán era ponerle nombre a todo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces cuando él vio a Eva le cambió el nombre. Dios le puso mujer y él le puso varona. Y comenzaron los problemas. Entonces, llevarse el trabajo para la casa, a menos que usted no tenga una habilidad especial para saber y no dejarse absorber por el trabajo, usted puede hacer puede salirse de abajo de una patana, como decimos aquí. Uh-huh. Por ejemplo, ese lugar que yo les hablo es un lugar donde todos quieren estar, en mi casa. Ese rincón, todos quieren estar ahí. Pues yo aprovecho cuando tengo alguna sesión con algún paciente, pues ahí me quedo, doy la sesión, cierro y sigo la rutina con los hijos, ¿verdad? Pero hay que jugársela en este tiempo. No es lo indicado, la familia es la familia, pero el tiempo está demandando que nosotros desorganicemos el sistema para luego organizarnos en torno a ese desorden. Así funciona la familia. De manera normativa la familia pasa por etapas, se desorganiza, luego nos organizamos alrededor del problema y ya lo integramos.
Wow. ¿Trabajo y familia? El trabajo en familia, miren, para testimonio, yo soy recién casado, podría decir, ahora el 14 de noviembre cumple un año. Mi primer matrimonio tuvo problemas por yo dedicarle mucho tiempo al ministerio. Podríamos decirse que yo era 24/7 ministerio. Y eso trae problemas también, no tan solo dedicarlo al trabajo o dedicarlo a otras cosas, también dedicarle muchas horas al ministerio trae problemas a la casa. ¿Por qué? Porque tú te pierdes de compartir con tus hijos, con tu esposa, y solamente iglesia, al final va a tener problemas. Claro. Muy importante compartir con tu familia. Una de las cosas de las decisiones que yo tomé ahora en este nuevo periodo de mi vida fue que tanto ella como yo sacáramos una vez al mes un lugar donde ir. En el mes ella elige un lugar y a los 15 días yo elijo otro. Y salimos, compartimos. Eso es algo que nosotros adoptamos. ¿Para qué? Para que rompamos siempre esa rutina de que nada más es el tema iglesia. Claro. Iglesia. Estoy discutiendo eso, pero una vez al año. No, José, lo que pasa es que no necesariamente tiene que ser a un sitio a gastar. No, un resort. Tú puedes ir, Okay. Tú puedes ir a la orilla del mar a respirar yodo. Tú puedes ir a un parque a conversar, a correr, a hacer esto, a hacer lo otro. Y sí, a veces uno tiene cosas... problemas porque uno siempre piensa, y más el hombre administrador, en los gastos, pero hay placeres sencillos. Hay lugares gratis o económicos que valen mucho ese tiempo. Sí. Y en cuanto al trabajo, gracias a Dios que no puedo llevarme el trabajo a la casa porque soy ebanista y no puede. Aparte de donde yo vivo había un taller y la abogada me dijo, hay una cláusula que dice que no puede ir una gota de serrín en la casa. Fíjate, yo quería apuntar algo respecto a eso. Muy temprano del ministerio, mi esposa y yo entendimos que la prioridad número uno nuestra no era la iglesia. Siempre lo he dicho, y no debe ser la prioridad de ningún cristiano. Pero Dios debe ser lo primero. La iglesia y Dios no son la misma cosa. ¿Cómo? Dios es una relación personal que tú la tienes en tu casa, en tu habitación. La iglesia es un lugar donde tú vas a congregarte, a juntarte con los hermanos y a compartir y aprender de otros. Temprano en nuestro matrimonio tenemos un ministerio de más de 20 años. Yo tengo 35 años sirviendo al Señor. Supimos que nuestro primer ministerio era primero nuestra relación matrimonial y luego nuestra relación parental. Luego entonces viene la iglesia como en un quinto o cuarto lugar. Los miembros de nuestra congregación saben eso, que mi prioridad no es la iglesia, primero Dios, mi esposa, mis hijos, mi trabajo con el cual yo mantengo a esos que están primero, y después está la iglesia. No es porque la iglesia no sea importante. Si pensamos en el cuerpo de Cristo por la cual Cristo murió, en ese concepto simbólico es sumamente importante. Pero las cuatro paredes, las sillas y los púlpitos tienen que tener su tiempo, porque muchas paredes, muchos púlpitos y muchas sillas te han dañado matrimonios, han dañado familias. Claro. Esas llamadas a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, a las 4 de la mañana, al principio de nuestro ministerio, nosotros salíamos de pavorío a las 4 de la mañana a quitarle de la boca a un león que se estaba comiendo a la esposa. Eso era constante y vivíamos un agotamiento total hasta que pusimos límite. El ministro que no aprende a poner límites pierde su familia, que es un primer ministerio. Entonces, si lo vemos de esa manera y entendemos que en la iglesia están todos los elementos necesarios para cubrir todas las áreas, que son un regalo que Dios puso allí y lo administramos correctamente, no habrá más matrimonios disueltos en la iglesia ni problemas pastorales de esa índole. Excelente. De acuerdo, muy de acuerdo con usted. 2 preguntas más y terminamos. Esta es bien sincera, tienen que ser sumamente transparentes en esta pregunta. Un error que cometieron como esposo o como padre, pero luego se levantaron de ahí y lo corrigieron, o lo vieron a tiempo y lo corrigieron. Yo quiero decir uno que siempre mi esposa lo dice cuando estamos en charlas y cosas, y es que yo le exigía a mi esposa como si fuera mi mamá. Mi mamá es una señora que es psicorrígida con el lavado, con el planchado, con poner las cosas en orden,
Cuando ella me conoció, mi closet estaba organizado como una señorita, por colores, manga corta, pantalones, los zapaticos, todo, pero porque yo trabajaba y mi mamá se encargaba de poner ese cuarto como un percal. Entonces yo caí en la tentación de tratar de exigirle que cocinara como mi mamá, que me arreglara todo como mi mamá, cuando yo debía entender que ella estaba comenzando su ministerio matrimonial y que yo debía ser, en vez de un problema, una ayuda, y que también debía ser parte de lo que resuelve en el hogar. Yo nunca ayudé a mi esposa. Yo nunca la ayudé ni la ayudo ahora tampoco. ¿Cómo? No, el hombre que ayuda a su esposa es un diabólico. Hay que ponerlo en disciplina para toda la vida. ¿El hombre que ayuda en los oficios? No, pero ¿cómo tú puedes decir que tú vas a ayudar a lavar unos platos que tú ensuciaste? Tú no estás ayudando, tú estás cumpliendo con tu labor. Yo no ayudo a arreglar la cama. Ya. Ese concepto machista de que yo ayudo a mi esposa. Son de esos invitados pero ayudarle que no vuelven más. ¿Y por qué no me invitaron más? Usted puede ayudar a una vecina, a un primo, a un tío fuera de su casa, pero en su casa usted no ayuda a nada, usted hace su trabajo. Planchar, trapear, cocinar y hacer todo lo que haya que hacer. Yo iba a hablar de eso, pero ya, no abuso. Un error que cometiste o que estuviste a punto de cometer y que restauraste. La exigencia. La exigencia. Pégate el mamífero. Sí, la exigencia. Yo exigía, no porque lo veía de mi mamá ni de mi papá, sino porque yo vivía una vida que yo lo tenía todo y por ende todo había que hacérmelo. Pues yo pagaba, entonces llegué con esa mentalidad, pero gracias a Dios que Dios me dio ese diría yo, ese choque con las realidades, ¿no? Tuve que retroceder porque también iba a traer problemas. Excelente. ¿Salcedo? Bueno, un error que yo cometí que no volvería a cometer más fue una vez que me fui de la casa. Sí, nosotros estábamos, o sea, los niños estaban pequeños, nosotros tenemos ya 22 años, vamos para 23, me hizo señas de allá, 23, son 23. Otro error que Sí, acaba de cometer. Otro error. Tenemos ya 23 años, teníamos ya, en ese tiempo teníamos como 6 o 7 años y estábamos pasando por una situación difícil y ella peleaba. Y yo me fui de la casa. Fue por 2 días, pero para mí fueron como 20 años. Wow. Y yo recuerdo que la niña del medio, cuando eso, Diana, salió atrás de mí corriendo. Papi, no te vayas. Y Wow. yo agarré mi ropa y como quiera me fui. Al otro día ya fui y me buscó, pero después de ahí dije, más nunca vuelvo a salir de mi casa. Si nos vamos los dos. Correcto. Mira, algo, Ricky, que me marcó mucho y todavía estoy marcado con eso, que cuando yo decidí ya dejar el matrimonio, porque ya estaba a un punto donde tenía obligatoriamente que irme, pues estaban surgiendo situaciones que podrían caer en lo legal. Ese día que yo me fui, al otro día fui a la casa a buscar algo y el colegio estaba frente a la casa y el niño cuando me vio salió corriendo igual detrás de mí. Y eso me tiene a mí colgado en el alma ese muchacho. Al tal punto de que a veces tengo preferencias con él. Trato de sobrellevarlo más, aunque la hembra es una estrella, pero trato de sobrellevarlo más con actitudes que él hace y esas cosas. Y eso me marcó a mí. Entonces hay que tener bien en cuenta las decisiones que tomamos. Y es por eso estamos haciendo estos paneles. Cuando una familia se separa, las consecuencias son eternas en la tierra. O sea, a veces ni siquiera la muerte nos libra de consecuencias, porque hay personas que todavía han muerto, están dando carpeta. Entonces hay que saber elegir y luego hay que saber luchar en el matrimonio hasta donde se pueda, por supuesto. Quiero terminar con esta pregunta. Quiero que Clemen y José respondan primero y luego el pastor responda y termine orando por nuestros hombres de la iglesia. La pregunta es: ¿qué implicaciones prácticas tienen las vidas de ustedes el que ser en la familia como Cristo es con la iglesia? Cuando la Biblia compara al hombre como esposo, dice que tiene que ser no como el papá, no como los hombres de la sociedad, sino como Cristo. Entonces, cuando ustedes se reflejan con el carácter de Cristo y deciden reproducir eso en sus familias, ¿cómo se ve eso en la práctica, en la vida diaria?
¿Qué implicaciones ha tenido en sus vidas ser como Cristo es con ustedes? Miren, si ustedes ven lo que la iglesia le hace a Cristo, Nos quedamos cortos. quedamos cortos. Yo lo veo desde ese punto de vista. Muchas veces tengo que tragar en seco, tragar aguado, tragar de todas las formas, para uno tratar de llevar, como se dice, la fiesta en paz. Somos imperfectos, es lo primero que tenemos que tener en la mente, que todavía no hemos alcanzado la plenitud de la deidad de Cristo, y estamos caminando hacia la perfección. Eso es algo que hay que tener siempre en la mente. Eso se lo doy de consejo a todos los hombres. O sea, lo que te haga tu esposa, tienes que tratar de sobrellevarlo de todas las formas. Se lo digo porque la mía es bastante fuerte. Entonces, eso lo puse en mi corazón desde el primer día, porque la conocía, claro, pero siempre eso es bueno, de sobrellevar, de perdonar, de amar incondicionalmente, de tratar de no tomar una decisión drástica sin antes bajarse las aguas. Esas son cosas que yo creo que son muy importantes. Amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia nos es difícil a nosotros como imperfectos, pero se puede porque el Señor nos dijo que podemos. Amén. Excelente. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Clemen. Yo creo que una de las partes más importantes que nosotros debemos de reflejar en nuestras familias es el amor, porque cuando nosotros aprendemos a amar a nuestra esposa y a nuestros hijos como Cristo ama a la iglesia, incluso hasta el principio de autoridad depende de eso. Cuando nosotros amamos a nuestra esposa y a nuestros hijos, nosotros no tenemos que ser unos dictadores en nuestra casa para ejercerle una autoridad, sino que por medio del amor ellos son obedientes, así como nosotros obedecemos a Cristo por medio del amor. Y yo creo que eso es lo prescindible, nosotros mostrarle el amor a nuestros hijos y a nuestra esposa, así como Cristo nos lo muestra a nosotros. Amén. Yo quisiera leer lo que dice en Efesios capítulo 5. Quisiera leer desde el verso 21, que dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y comienza a decir las funciones de la casada, la función del marido. Y dentro de muchas cosas que se hablan ahí, la gente pone su vista en ciertos versículos y olvida ese primer versículo 21, que dice: someteos unos a otros. El concepto de autoridad dentro de las iglesias se ha manejado eternamente de manera equivocada, entendiendo que el hombre es un líder, que el hombre es la cobertura o el jefe de la familia, pero lo que la Biblia dice es que el hombre debe ser el líder, y dice la Biblia que el sistema de liderazgo bíblico es servir. Cuando un hombre sirve a su esposa, sirve a sus hijos, se devuelve ese agradecimiento, esa consideración. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mantener un matrimonio que agrade a Dios y ser como Cristo? Lo que Cristo vino a hacer. Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Si somos como Cristo, vamos a cambiar esa metodología. Nosotros no somos jefes, somos siervos de nuestra esposa. Ve, búscame ese vaso de agua, aunque sean las 2 de la mañana, usted baja. Eso tratecito hay que fregarlo. Hay que servirle a su esposa. No, la basura ya usted sabe que eso hay que sacarlo obligado. Entonces, si nosotros somos líderes a la medida de Cristo, a la manera de Cristo, creo que tendremos más éxito en nuestra relación matrimonial. El texto sigue diciendo: las casadas, sujetaos a vuestros propios maridos como en el Señor. Pero luego dice que el marido, aunque dice que es cabeza de la iglesia, de la mujer, dice que el marido debe tratar a la mujer, en otros textos, como vaso más frágil, cuidarla y entregarse a ella como Cristo se entregó a la iglesia. Y la pregunta es: ¿cómo Cristo se entregó a la iglesia? Hasta incluso perder la vida. ¿Estás tú dispuesto a perder la vida por el bien de tu esposa? Así podemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Hay 1000 cosas que podemos decir, pero el mejor ejemplo que Dios nos puede dar es su relación con la iglesia y cómo nosotros deberíamos tener nuestra relación con nuestra familia, con nuestras esposas. Amén. Ore por nuestros hombres, por favor. ¿Para que Dios se lo lleve o para...? Es bueno, dependiendo. Las esposas decidan. ¿Qué hacemos? No quieren. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios.
Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo en que hemos compartido de las experiencias y de lo que tu palabra nos enseña. Padre, que cada palabra que hayamos dicho sea interpretada de acuerdo a la necesidad de cada uno por tu Espíritu Santo. Tanto las personas que están en la red, Señor, como los que estamos aquí presentes, oramos para que tú nos ayudes a ser familia. En un tiempo en donde la familia y la iglesia son instituciones terminales. Son instituciones que están perdiendo ya su función porque tú vienes pronto a buscarnos. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a terminar, Señor, esta faena en victoria. Oro por esta iglesia, por estos hermanos. Dales, Señor, el fruto de su trabajo. Bendice sus vidas, bendice a su pastor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor Edwin, Clemen, José. Gracias a los que estuvieron en sintonía. Cada miércoles a esta misma hora estaremos transmitiendo estas conversaciones. El próximo miércoles son mujeres, ¿verdad? Temas parecidos, pero enfocados desde la visión de la mujer. Y así cada miércoles del mes estaremos tocando una área de la familia para edificación de todos. ¿Qué tal si despedimos esta parte con un aplauso? ¿Verdad? ¿Les parece? Dios les bendiga. Gracias.